fórmula, uno de los temas que más ha llamado la atención y que de hecho causa preocupación en el país es el aumento de casos de tosferina. Estamos llegando en la última semana a cerca de 300 casos, casi 300 casos, 288 son los que se han reportado, y esto representa un incremento importantísimo con respecto a lo esperado, un incremento de 140%. Vamos a hablar del tema con Andrew Comas. Andrew Comas es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí, a quien siempre saludo con gusto. Andrew, ¿cómo estás? Muchas gracias, Primitivo. Bien, muy buenas tardes. Oye, gracias por tomar la llamada y bueno, pues muy importante hablar de este tema. Casi 300 casos de una enfermedad que la verdad es que no está presente en la conciencia colectiva. ¿A qué nos estamos enfrentando, Andrew? Bueno, a la reemergencia de muchas enfermedades prevenibles por vacunación, no solo en México, sino a lo largo del mundo. Y ahorita tenemos dos grandes ejemplos, que es la tosferina y es el sarampión. Y así como ahorita tenemos, pues en las primeras 9 semanas, ya prácticamente el 60% de casos que todo el año pasado, bueno, pues ya va creciendo lo de sarampión a nivel mundial y también es una amenaza que tenemos muy presente. Es algo que ya se había erradicado y que de repente comienza a surgir en países como México, en países como Estados Unidos. ¿Los casos que se presentan en México son locales o son importados? No sabemos por qué eso no nos lo reportan ni en el boletín ni en los avisos epidemiológicos, pero lo más seguro es que ya a esta altura estos casos son locales, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque más o menos desde 2016, 2017 ya venía cayendo la cobertura de vacunación en nuestro país. Los últimos datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición ya nos hablaban de bajas coberturas de vacunación. Era una cuestión de tiempo que si a nivel global la tosferina está aumentando, pues en México también. Digo, seguramente esto tuvo que haber empezado a lo mejor el gran brote con casos que vengan de otras partes, sí, pero actualmente ya podemos decir que esto es un problema local y que va a ir creciendo si no se toman las medidas pertinentes. ¿La clave está en la vacunación o en la falta de vacunación? Sí, y aquí parto de un punto muy importante. A mediados del sexenio por ahí del presidente Peña Nieto, prácticamente las escuelas dejaron de pedir la cartilla de vacunación completa para la edad y se siguió con esta inercia que se potenció durante la pandemia. Por ejemplo, uno de los grandes responsables de esto son las escuelas. Si las escuelas no le dan la entrada a niños que no tengan su cartilla de vacunación completa para la edad, que es uno de los grandes filtros que tenía México, entonces continuaremos con esta escasez de vacunación y eso es lo que nos va a generar la enfermedad, que en el boletín de hace 2 semanas, hablaba de una tasa de letalidad del 9%, eran 120 casos, estábamos hablando de entre 10 y 11 fallecidos de acuerdo al boletín de finales de febrero. Entonces, eso es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad importante, 9%. 9%, no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Esto fue reportado el 26 de febrero. Ajá. Y bueno, prácticamente solo son 11 estados que no han reportado casos, que es Colima, que no habían reportado casos. Oye, Andrew, perdón, eso va cambiando. ¿Aquí hay cifras confiables? Bueno, un parámetro, en el caso de tosferinas, sin duda tenemos un subregistro. Ajá. Otro parámetro por el cual epidemiológicamente nos guiamos bastante bien es el síndrome coqueluchoide. ¿Por qué? Porque no requiero pruebas. Sí, hay varias enfermedades que me pueden dar síndrome coqueluchoide, pero si yo comparo la gráfica de cómo va el síndrome coqueluchoide actualmente y la tosferina, prácticamente llevan la misma gráfica. El exceso de síndrome coqueluchoide va en 123%, ¿sí? Entonces, 140, 123, están muy por encima de lo esperado para el periodo de antes de la pandemia, porque no podemos contar, obviamente, como el periodo de la pandemia. Entonces, los dos parámetros nos van diciendo que sí tenemos un crecimiento importante. Por supuesto que hay un subregistro, estamos de acuerdo, y los que normalmente se terminan haciendo prueba son aquellos niños que terminan siendo hospitalizados,
¿sí? Pues Entonces, la prueba, ya son casos sí, extremos, ¿no? No hay una ya, detección temprana, ese es el problema. no, aunque no, en la gran mayoría de los casos es una enfermedad tan Ajá, en la mayoría de los casos es una enfermedad tan aparatosa que sí se llega a una buena detección. correcto. Probablemente aquellos que tengan un esquema de vacunación incompleto y que tengan mayor edad pudieran pasar por un síndrome cruchoide leve, ¿sí? Ajá. Y el cual sí no quede registrado. Correcto. ¿Qué otras enfermedades? Porque tengo aquí un documento que tú nos hiciste llegar y se habla de neumonías, de bronconeumonías, de síndromes meníngeos, de Sí. leptospirosis. Es decir, se está conformando un cuadro complicado. ¿De qué tamaño es la alerta o ya tenemos que hablar de alarmas? Lo que pasa es que la otra cosa que hay que ver es que después de la pandemia, tanto por toda la medida de la pandemia como por el virus, por los cambios en el sistema de salud, Uh-huh. a lo largo del mundo están resurgiendo nuevas enfermedades. Por ejemplo, la leptospirosis, que es una enfermedad sobre todo que tiene que ver con inundaciones, Uh-huh. con ríos, con agua. Tenemos un resurgimiento en México importante. Hace unos años lo tuvimos con la parte crítica de la construcción del Tren Maya con leishmaniasis. Sí. Por ejemplo, esta temporada de influenza ha sido muy fuerte. Entonces tenemos un exceso bastante importante de neumonías, pero de hecho, si vemos los mismos reportes del gobierno, seguimos teniendo una buena cantidad de detección de influenza, una buena cantidad de detección de virus respiratorios, va creciendo el COVID, y es algo que también nos tenemos que acostumbrar porque es también parte del daño que le hemos hecho al planeta con el cambio climático, ¿no? Y es una parte del resurgimiento de estas enfermedades. Por ejemplo, venimos 2 años muy fuertes de dengue a nivel continental, Sí. y entonces todo esto del cambio climático es algo que va a ir haciendo que estas enfermedades reaparezcan, más la falta de vacunación. Un buen ejemplo es el sarampión. Uh-huh. La gran mayoría de los casos en Texas y casi la gran mayoría de los casos que hemos tenido en México son en comunidad menonita, comunidad no vacunada, Uh-huh. ¿sí? Y entonces esto es un riesgo latente para todos. Correcto, es un riesgo latente para todos. ¿Estamos ante la posibilidad de enfrentar un problema de salud pública? Yo diría que en el caso de tosferina y sarampión van a ser problemas focalizados, ¿sí? En el caso particularmente de sarampión va a ser focalizado a los estados vecinos de Texas, y en el caso de tosferina va a ser focalizado a aquellos niños recién nacidos que a las madres no se les haya vacunado con la vacuna TDP durante el embarazo, porque es bien importante que sepan los papás, para que un niño realmente esté protegido es después de la tercera dosis de la vacuna hexavalente. Estamos hablando de los 6 meses de vida. Entonces, ¿qué nos tenemos que enfocar? Vacunar embarazadas, que los niños tengan su esquema de vacunación completo, y bien importante, la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. Si nosotros logramos esto, más el reportar los casos, el problema se va a poder contener. El problema es que, el riesgo es que estos brotes que se estén dando, por ejemplo, los lugares de mayor incidencia son Aguascalientes, uh-huh, Campeche y Nuevo León, ¿sí? Que ahí no haya estrategias de buscar a los no vacunados para hacer este catch-up, recuperar su vacunación. ¿Existe el diseño de un protocolo para justamente encontrar a esas personas vulnerables? Sí, eso a través de una técnica de estudio de caso. En el caso en tosferina en general, uh-huh, si me llega un niño al hospital con tosferina, primero el epidemiólogo del hospital tiene que hacer el estudio y posteriormente el epidemiólogo de la jurisdicción tiene que hacer el estudio para determinar si estaba vacunado, cuántas dosis, y bien importante, quién de los contactos estaban vacunados o no vacunados, y si algún contacto cumple los criterios para profilaxis antibiótica, uh-huh, ¿sí? Y así no se complique. Normalmente en nuestro país el estudio de caso de los niños con tosferina por parte de los epidemiólogos hospitalarios y de jurisdicción es bastante bueno. Correcto. Ahora, por último, Andrew, ¿cómo estar alerta ante un posible caso de tosferina, por ejemplo? Ok, tenemos que tener, es un síndrome muy característico en donde los accesos de tos, uh-huh, no paran. Está tosiendo y tosiendo, pero no tosiendo por pocos segundos, por bastantes segundos, uh-huh, o inclusive por minutos, ¿sí? Uh-huh. Y son accesos de tos que cada vez van haciendo más prolongados los cuadros, y uh-huh, sobre todo es a niños pequeños, ¿sí? Perfecto.
Independientemente si trae la fiebre, el escurrimiento nasal, el malestar general, si lo vemos apagado, este cuadro que llamamos tos paroxística, es ataque de tos que no cesan con nada, eso es lo importante. Muy bien, pues ahí está la alerta y ahí están los datos justamente para tomar medidas en lo particular y también para que las autoridades hagan lo suyo y detecten los casos y prevengan la diseminación de nuevos casos. Andrew, como siempre, muchas gracias. Un abrazote. Fuerte abrazo. Andrew Comas, experto en temas de salud, experto en temas de epidemias. Hacemos una pausa, volvemos.